Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Piscis, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Piscis, este rey de copas es una energía muy tuya, muy de Piscis. Aquí puede ser que ustedes pues obtengan la madurez emocional sobre algún tipo de conflicto que estén viviendo. Aquí ustedes se vuelvan pues mucho más maduros en el plano emocional. Van a estar controlando sus emociones y van a estarle como que haciendo un poco más de caso a las intuiciones que eventualmente pues ustedes puedan estar teniendo. También puede haber alguien que se les acerque para darle algún tipo de consejo o simplemente alguien que los podría estar apoyando en alguna situación que ustedes estén teniendo, pues podría ser eso también. En la carta de la luna me dicen que muchos de ustedes van a estar empezando a recorrer un camino o ya lo empezaron, pero ese camino no lo están viendo del todo claro. Aquí la luna me dice que el camino tiene una luz que no es directa, es una luz donde tú no ves, es como que tú no ves el camino completamente alumbrado, sino un pedazo más allá de lo que tú estás caminando. Pueden aparecer algún tipo de peligros, algún tipo de bloqueos, nada serio, pero sí, la carta de la luna te advierte que, pues, que estés atento para que puedas enfrentar cualquier situación y te puedas salir súper rápido de eso. Aquí hay cosas que no se te están revelando del todo, hay información que tú no sabes, que no conoces completamente y por supuesto pueden existir algún tipo de dudas de hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy. El camino está alumbrado, pero no completamente, no del todo. Y el 3 de oros, el 3 de oro me dice que si tú estabas aprendiendo algo, estabas en modo aprendiz como el 8 de oros, esta es la evolución de ese 8, ¿ok? Y esto me está indicando de que hay algo que ya tú perfeccionaste tus habilidades. Si tú estabas perfeccionando tus habilidades en algo, aquí lo vas a estar logrando. Aquí hay el progreso en algo que tú estabas aprendiendo, ya aquí lo aprendiste. Y es posible que existan personas dentro de tu centro de trabajo o si trabajas por tu cuenta dentro del área donde tú laboras, donde tú haces tu negocio, que te lo podrían estar reconociendo. Así que este es simplemente el progreso de algo que tú has hecho y que lo vas a estar haciendo pues súper bien. Y el 3 de espadas aquí me dice que hay algo en tu economía que no salió específicamente como tú esperabas. Y esto muchas veces es parte del proceso, no es algo para tirarse a morir ni mucho menos. Simplemente aquí pudo haber una decepción, una crítica de alguien que a pesar que todos te elogiaron, aquí puede ser alguien que que te haga una crítica de esas críticas constructivas que no construyen, que lo que hacen es que destruyen. No le hagas caso a ese tipo de personas. Aquí hay algo que posiblemente te esté molestando, puede haber una noticia o ya te digo, algún tipo de comentario. Por ejemplo, muchas veces en las redes sociales, si haces algo, viene alguien y te suelta cualquier estupidez que se le ocurre y eso pues a veces nos incomoda. Entonces hay personas que se incomodan más que otras. Puede ser que te incomode, no es lo que la persona dice, sino cómo tú lo recibes, ¿ok? Entonces parece que aquí no lo vas a estar recibiendo de muy buena forma. No es lo que dice la persona, recuerden, es cómo la persona lo percibe o cómo lo recibe. Las críticas constructivas, no, olvídate, que no tengan ninguna crítica. Entonces, nada, aquí eso podría estarte afectando. Pero esto es parte del proceso, es parte de lo que tienes que enfrentar, es parte de tu crecimiento. Tómalo de esta forma porque es la forma en que lo vas a poder estar enfrentando y la forma en que lo vas a estar pudiendo, pues, precisamente superar. Vamos a ver qué más viene precisamente después de ese 3 de espadas. Esto, señores, esto es parte del proceso, que viene con cosas. Hay decepciones que vienen ahí y algún llanto que viene como parte normal del desarrollo, porque si no, pues, ¿de qué forma evolucionamos? No hay forma. Así que, nada. Bueno, quisieron salir estas dos juntitas. Piscis, aquí con esta carta me está diciendo que alguien te va a estar apoyando, alguien te va a estar ayudando en algo que tú necesitas. Aquí es esta persona que económicamente te podría estar comprando un pasaje si tú necesitas ir a alguna parte para emprender tu negocio.
o para cambiarte de trabajo, o es la persona que te podría estar ayudando, no sé, como confirmante para alguna casa, por ejemplo, si quieres comprarla o para algún negocio que quieras iniciar. Esta persona podría estarte ayudando con ese crédito o podría estar ayudándote incluso económicamente. Si necesitas hacer algún curso, lo que sea, que tú necesites cambiarte de un trabajo para otro y ese tiempo económicamente, pues tú necesitas cubrir tus gastos fijos porque evidentemente tienes que cubrirlos y no tienes el dinero necesario para afrontarlo. Esta persona es esa persona que te va a estar ayudando en esa aventura económica, es la persona que te va a estar sosteniendo financieramente. Y el 2 de copas me habla de unión. Aquí puede haber un proyecto o algo que tú estés firmando con otra persona. Puede ser un contrato. Esto puede ser un contrato con algún cliente, con algún socio para empezar algún negocio. Puede ser un contrato de trabajo que comiences a trabajar en alguna empresa y esto pues significa ese tipo de contratos, ese tipo de unión. Pero aquí hay una unión de igualdad. También puede ser una unión o algún tipo de proyecto que comiences económico con tu pareja. También podría significar eso, la unidad con tu pareja para un avance financiero. Y el as de bastos, pues el as de bastos me está diciendo aquí que aquí va a haber la creación, la invención o los primeros pasos, el primer impulso para crear algún proyecto, alguna empresa o alguna iniciativa importante que ya se venía viendo aquí con este 2 de copas, que tú vas a estar haciendo una alianza, vas a estar haciendo algún tipo de unión con alguien y alguien te iba a estar pues precisamente ayudando. Aquí van a llegar oportunidades, van a aparecer los recursos, va a llegar el dinero, pero siempre va a haber el comienzo y la acción. Esta es la energía que te va a estar impulsando a hacer algo nuevo con mucho potencial de crecimiento y expansión, pero esta carta marca que va a existir la fuerza necesaria no solo para crearlo, sino para ponerlo en marcha, para que esto salga hacia adelante sin ningún tipo de peros, sin ningún tipo de contratiempos y sin ningún tipo de escasez que exista, ¿ok? Y el 5 de espadas, aquí el 5 de espadas me está diciendo que aquí esto podría haberse creado algún tipo de conflicto con este 3 de espada que había estado acá. Puede haber competencias porque quizás para tú comenzar ese negocio, tener este cliente, pues existan personas con las que debas pelear, con las que debas enfrentarte o algún tipo de rivalidad con alguien que quiera lo mismo. Si tú quieres algún tipo de trabajo, algún tipo de proyecto, puede ser que estas personas también estén optando por ese puesto de trabajo o quieran emprender pues el mismo negocio que tú estés emprendiendo. Y aquí van a haber críticas, va a haber oposición y va a haber personas que no te apoyan y con las que tú pues vas a tener que enfrentarte, que esto podría significar por qué dolió tanto este 3 de espadas, porque van a haber enfrentamientos y posibles luchas. Pero a pesar de esto, a pesar de estas dificultades y a pesar de que la carta no es muy linda, el 5 de espadas sí dice que tú vas a obtener la victoria. Aquí en lo que sea que tú te metieras, este 5 de espadas dice claramente que tú te vas a alzar con esta victoria después de cualquier dificultad. Aquí tú logras vencer cualquier cosa que exista. Aquí primero va a haber quizás algún tipo de crítica con referente a tu trabajo, que a pesar de que otros van a estarte admirándolo y van a estarte diciendo, coño, lo lograste, lo hiciste bien, acá pues alguien te va a estar criticando y ese 5 de espadas pues me dice precisamente que tú vas a estar ganando. Aquí hay un problema que se va a estar pues solucionando de la mejor forma posible para ustedes. Vamos ahora con las cartas Keeper, con un mensaje para Piscis o algún evento que venga que Piscis necesite enterarse. Algo por favor para Piscis nuevo, diferente, confirmación de lectura, lo que sea que nos digan las cartas Keeper. Acomodar aquí las cartas un momentico. Aquí
Piscis, con esta carta del matrimonio, pues no necesariamente es un matrimonio como tal. Me está indicando que va a haber una unión, va a haber un acuerdo, va a haber una colaboración, como me decía precisamente este 2 de copas. Con la carta de cambio, pues por supuesto aquí va a haber un cambio importante en la vida de ustedes. Puede haber una mudanza, un traslado o algún cambio de situación. Y esto pues, este cambio por supuesto va a traer algún tipo de estrés, de cansancio, de preocupación durante este proceso. No es que tengan mala salud necesariamente, sino que esto como que va a generar un malestar bastante fuerte para ustedes. Pero la carta de la buena fortuna, pues acá todo termina en prosperidad y en beneficio económico. Estas cartas me está diciendo que cuando estas dos cartas se encuentran juntas en Keeper, cuando aparece el cambio con la gran fortuna, muchas veces indica que va a llegar un dinero pues después de un cambio importante, que ya se los estaba diciendo. Va a haber una mejora económica tras una mudanza, tras un traslado. Puede haber prosperidad que viene con un cambio de situación. Esta situación que estaba mal, este cambio pues evidentemente va a traer un beneficio y van a existir nuevas oportunidades que van a aparecer tras salir de algún lugar o tras salir de alguna etapa que veía la luna. Tras salir de esa situación, pues va a haber un cambio muy importante. Y esta carta de la gran fortuna, pues también precisamente tiene muchísimo que ver con el as de bastos, que decía que iba a llegar recursos, que iba a llegar ayuda y que iba a llegar pues dinero como tal para lo que sea que tú estuvieras enfrentando. Así que no sé cuál es tu situación, Piscis, económica. No me parece que sea muy buena, o que quizás existan situaciones que no estén saliendo exactamente como tú querías. Pero la buena noticia es que a pesar de todo esto, a pesar de este proceso, de este dolor que tiene mucho que ver con esta mala salud, vas a tener buena fortuna y esto se va a terminar. Así que prepárense para la fortuna que viene a la vida de muchos de ustedes, Piscis. Vamos ahora con un mensaje del oráculo cósmico para terminar. Te dicen, Piscis, que tu vida es muy especial, que la trates con amor, que ames tu propia vida, que te ames a ti mismo. Así que nada, Piscis, trátate con muchísimo amor propio, ¿ok? Que tú eres una persona muy especial. Tu vida es una vida muy especial, muy auténtica, muy tuya, ¿ok? Hasta aquí este video y nos vemos en el próximo video, Piscis. Hasta la próxima.